Noticias del exilio, día 31 de diciembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo han dejado pasar un cargamento de tomates marroquíes contaminados, a pesar de saber que estaban contaminados, y vamos a hablar también de la reculada que ha pegado la DGT, y es que a partir de mañana seguirán siendo legales los triángulos, además de la baliza V16. Pero antes de nada, desearos un feliz y próspero año nuevo, lo cual a nivel de noticias me parece a mí que no va a ser difícil, porque este año ha sido desastroso. Y para acabar el año, pues vamos a empezar con una noticia igual de desastrosa, y es que hace unos días un marroquí, que es muy importante decirlo, que fue un marroquí, multiculturalizó a una niña de 14 años. Y aquí tenéis a Isabel Pérez Moñino hablando del tema. En el municipio de Bolaños de Calatrava, un salvaje marroquí ha violado a una niña de 14 años y esto no puede ser. Nosotros venimos a señalar estos crímenes, venimos a dar voz a todas estas víctimas silenciadas, y nosotros en Vox lo tenemos claro, no tenemos miedo a decir que las fronteras abiertas sin control ponen en peligro a los españoles y ponen en peligro especialmente a las mujeres y a las niñas. Ya está bien del bulo del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Socialista nos dice que la inmigración masiva viene a pagar nuestras pensiones, y los dirigentes del Partido Popular nos dicen que la inmigración masiva viene a limpiar nuestras casas, a recoger nuestras cosechas y a poner los ladrillos. Mensaje para los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista: si tanto los quieren, que abran las puertas de sus casas y que los metan a convivir con sus mujeres, con sus hijas y con sus sobrinas, pero que dejen a los españoles en paz, que las calles están cada vez más inseguras precisamente como consecuencia de las políticas de fronteras abiertas. Se están poniendo en peligro especialmente a las mujeres, como estamos viendo aquí en Ciudad Real. Nosotros en Vox lo decimos alto y claro: toda la gentuza que viene a nuestro país a violentar a las mujeres, fuera. Toda la gentuza que viene a nuestro país y que no respeta nuestra cultura, fuera. Y toda la gentuza que viene a nuestro país a cometer delitos o a vivir de las ayudas públicas que no llegan a los españoles, fuera. Los españoles tienen que tener esperanza, porque a nosotros en Vox no nos va a temblar el pulso para garantizar la libertad. Y es que siempre terminan siendo los mismos. Yo no sé por qué la gente ya se ha acostumbrado a que cuando ve este tipo de noticias, mira, pues si ya sabemos de dónde era el responsable. Y no solamente hablamos de multiculturalizaciones, hablamos también de atracos a mano armada, de apuñalamientos o de cosas como esta. Un inmigrante ilegal marroquí con más de 20 antecedentes provoca el caos en Murcia al robar un coche, huir a toda velocidad y estrellarse en un huerto. Según la Guardia Civil, se dirigía a cometer otro robo con el vehículo sustraído. Es que esto es algo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que un inmigrante ilegal acumule 20 antecedentes. Es que no tendría sentido que lo hiciese un inmigrante legal. Si un inmigrante legal comete, no 20, un delito, tendría que irse a su país para que siga delinquiendo allí y deje de molestar a los españoles. Pero es que un inmigrante ilegal tiene doble delito porque ya el mero hecho de que esté en España es una irregularidad. No debería estar ahí. ¿Quién te explica esto? Pues esto te lo explica Samuel Vázquez. El que quiera entrar en este país, que toque a la puerta, que presente su pasaporte para que sepamos quién es, una cartilla sanitaria y una hoja de antecedentes. Y nosotros le diremos si puede entrar o no puede entrar. No vamos a esperar a descubrir, una vez que esté dentro, que es un violador. Y si el violador es español, ¿qué quiere que le diga? Llevo 10 años con un plan de represión del modelo policial y la política criminal, antes incluso de que hubieran llegado aquí los procesos de inmigración ilegal masiva. Si el violador es español, ya le aviso, con Vox el que toque a una niña no vuelve a ver la luz del día en libertad. Y nosotros protegemos a todas las niñas. La utilización de la raza, la utilización del color de piel, la utilización de la orientación sexual forma parte de la izquierda para hacer política. Nosotros no. Nosotros solo pedimos venir aquí de manera legal, que nosotros aceptemos quién entra y una vez aquí que se integren a nuestras dinámicas sociales y a nuestra cultura. Si eso es así, me da igual de dónde sea la niña. Mientras exista Vox, existirá un escudo para esos hijos y les prometemos luchar por un mundo diferente, al menos tan bueno como el que heredamos de nuestros padres, fruto del trabajo de nuestros abuelos. Ante la violación de esta niña, el PP tiene un mensaje. El PP dice que expulsará a todos los ilegales que cometan delitos. Muy bien, yo digo, ¿y la niña? ¿La niña de 14 años violada? A esa hora, esa tiene una condena de cadena perpetua. ¿Cómo se sale de una violación salvaje con 14 años?
Nosotros no vamos a esperar a que los ilegales violen a nadie. Vamos a expulsarles a todos antes de que violen. Nuestra primera visión es proteger a esa niña. Y también sabemos todos de dónde procede la mayoría de la inmigración ilegal en España, que es de Marruecos o de Argelia. ¿Y en Marruecos? En Marruecos no hacen absolutamente nada. Es que ni siquiera se molestan en actuar con cosas que se sabe que son delictivas, como el narcotúnel. ¿Os acordáis de este narcotúnel que encontraron, que venía de Marruecos y que le dijeron a Marruecos, bueno, tú vigila tu parte? Pues mira lo que está haciendo Marruecos. Marruecos se desentiende del narcotúnel de Ceuta, ignora los oficios judiciales y no lo vigila. Las autoridades marroquíes siguen sin colaborar con la Audiencia Nacional 10 meses después del hallazgo en Ceuta. Pero ¿cómo narices van a colaborar con las autoridades españolas? Pero si se sabe de sobra quién lo construyó, si se sabe de sobra quién les dio los fondos para construirlo, ¿cómo van a colaborar con las autoridades españolas? Y mientras tanto, las autoridades españolas parece que pasan de todo lo referente con Marruecos. Marruecos puede hacer lo que le dé la gana en España, incluso meter tomates contaminados a pesar de que se sabe que están contaminados. Mira esta noticia porque a mí me preocuparía muchísimo. Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio sin que se impidiera su entrada. O sea, esto es lo que sucedió. Se encuentran niveles más altos de lo habitual de cadmio en tomates marroquíes, unos niveles que no están tolerados por la Unión Europea y por algún motivo que por el momento se desconoce, dejaron pasar el cargamento. Así que ese cargamento ahora te lo puedes estar comiendo tú. Esos tomates, ñam, 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 te los puedes estar metiendo tú en las ensaladas, a sabiendas de que tienen unos niveles de cadmio que no están autorizados por la Unión Europea. Que vale, que podemos decir que las cosas que dice la Unión Europea por lo general son exageraciones. Sí, estamos de acuerdo todos, pero es que los agricultores españoles tienen que tragárselas todas. Los agricultores españoles tienen que cumplir con todas esas normas, que serán estúpidas, sí, pero si las tienen que cumplir los agricultores españoles y europeos en general, ¿por qué los marroquíes no? Y ya no solo es que no tengan que cumplir con las regulaciones, porque sí, dicen que hacen muchas cosas en Marruecos, luego resulta que hasta riegan las fresas con aguas fecales y allí no hay nadie para controlar. Pero es que al menos cuando llegasen a la Unión Europea y se comprobase y se viese que tienen unos niveles que no se admiten aquí, pues no se tendrían que dejar pasar. Pero se les deja pasar. ¿Por qué? ¡Ay! Algún día lo sabremos. Y quizá incluso tenga algo que ver con esto. Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus. 10 meses después, el juez Calama ya tiene en su poder la respuesta de la justicia gala a su petición de información sobre el software espía. Resulta que el juez que investiga el caso Pegasus pidió información a las autoridades francesas en plan de, oye, ¿tenéis alguna idea de quién podría haber hecho esto? Y estos genios dicen, creemos que podría haber sido Marruecos. Vaya hombre, qué genios estos franceses, ¿eh? Algo que no sabía nadie, algo que no estaba claro desde que España, por ejemplo, le cedió el Sáhara Occidental así por el morro, algo que tampoco estaba claro desde que Sánchez está dejando que Marruecos haga lo que le dé la gana en aguas que tendrían que ser españolas, algo que sigue quedando claro después de ver el tema de los tomates, algo que queda claro después del tema de los tomates, y no es de extrañar el auge de las ultraderechas que llaman los partidos de zarrapastrosos, como por ejemplo Alianza Catalana. Alianza Catalana es un partido ultranacionalista catalán. De hecho, su líder, Sílvia Orriols, se niega en rotundo a hablar en español, incluso cuando tiene que dar una conferencia, así que muchas veces nadie la entiende. Y oye, que lo cierto es que esto es un acto de coherencia, porque Puigdemont, mucho catalán, mucho hablar catalán, pero cuando quiere que le entiendan, habla en español. Pues Sílvia Orriols no. Sílvia Orriols no solamente se niega a hablar en español, sino que dice que todos los españoles tendrían que irse fuera de tierras catalanas. Los españoles y los no catalanes en general, porque lo mismo dice de todos los extranjeros. El discurso anti-inmigración de Sílvia Orriols es bastante más fuerte que el de Vox. Aquí os dejo esta noticia y ahora hablamos del tema. Alianza Catalana supera a Junts en caída libre en Barcelona según el barómetro municipal.
por detrás del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y los comunes en el ayuntamiento de la capital catalana. Sílvia Orriols está arrasando en Cataluña, está arrasando con su discurso anti-inmigración y con su discurso ultranacionalista catalán. De hecho, yo sé de algunos que antes eran votantes de Vox y que se han pasado a Alianza Catalana. A mí, de hecho, eso me parece un error tremendo porque es un partido separatista que quiere secesionar Cataluña de España. Pero lo entiendo que haya muchos que lo hagan, porque a día de hoy son de los pocos que dicen que no solo los inmigrantes ilegales se tienen que ir fuera, sino que los legales también. Y déjame en los comentarios, ¿tú votarías a un partido que pidiese que se expulsase a todos los inmigrantes, sean legales o sean ilegales? En fin, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la riada de Valencia, que sigue dando noticias, porque ahora Margarita Robles anda diciendo por todos los medios de comunicación que cómo que el gobierno no ayudó, cómo que la UME no estuvo allí desde el primer día. Mirad este vídeo que lo aclara todo. ¿Por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no han dicho la verdad desde el principio? ¿Por qué no han dicho que la UME estuvo desde el primer momento? En este momento también vemos que los medios de comunicación han llegado antes que el ejército a esa zona. ¿Por qué Defensa no toma las riendas? Bueno, porque no es competencia de Defensa en este momento. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de Tu sais, secours du pas tout? arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'a C'est- pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais, ici. ouais, ouais. D'accord. ¿Cómo pueden tener tanta cara? ¿Cómo pueden tener tanta cara? Todo el mundo sabe que desde el primer día allí no había nadie, que el ejército tardó 4 días en aparecer por allí. ¿Cómo tienen la cara de decir que la UME estuvo allí desde el primer día, cuando hay hemeroteca que dice que no estuvieron? Así que imaginaos, si son capaces de manipular lo que sucedió hace apenas un año, imaginaros todo lo que pueden manipular lo que sucedió hace 50 con su ley de memoria histórica. Y mira, hablando de falsedades. El Supremo enmienda una denuncia falsa, la mujer se autolesionó y el hombre fue condenado sin pruebas. El Supremo advierte de la necesidad de investigar los casos y de que se aporten pruebas. El hombre fue condenado solo por el testimonio de la mujer. Esto es algo que está sucediendo en España, en la cara de todo el mundo, y parece que no preocupa. El testimonio de una mujer es sagrado. Si dice, me pegó, pues me pegó. Que luego se demuestra que se autolesionó, ah, bueno, es que es el 0,00001 de denuncias falsas. Vosotros imaginaos que lo mismo que se está aplicando ahora mismo con los hombres y por los mismos motivos, se aplica por la raza y por los mismos motivos. Porque lo que se esgrime para las leyes de género es que son los hombres los que más maltratan y que estadísticamente cometen mucho más esos delitos. Por lo tanto, tienen que ser juzgados en unos juicios aparte y tienen que tener unas penas diferentes a las que tienen las mujeres. Así que, si ahora cogemos las estadísticas de criminalidad y nos damos cuenta de que los marroquíes cometen, en porcentaje, muchos más delitos que los españoles, ¿habría que hacer unos juicios de raza? ¿Habría que juzgarlos en unos juicios aparte? ¿Habría que poner más penas para marroquíes que para españoles? Déjamelo en los comentarios. Pasamos a noticias de corrupción socialista, que últimamente no tenemos muchas porque los socialistas están disfrutando del dinero que os han robado en lugar de robar más. Pero mirad esto. Leire Díez custodiaba un archivo central con la información sobre la UCO, Peinado y los fiscales. Un dispositivo incautado tenía en su interior el acceso a una nube que estaba administrada por Javier Pérez Dolcet, con el material que había reunido la exmilitante socialista. El objetivo de los investigadores es conocer el destino de las supuestas mordidas millonarias que recibieron Vicente Fernández y José Banchón Alonso. Vamos, que el gobierno estaba recabando información sobre aquellos jueces, fiscales, policías, guardias civiles que podían acusarles en un juicio. Información supuestamente comprometedora para luego tirársela por la cara o para desacreditarlos en un juicio. Esto es el gobierno socialista que padecéis. Y sí, son capaces de hacer esto contra cualquiera que pueda acusarles, pero aquellos que les ayudan, aquellos que se callan la boquita, esos pueden tener hasta un puestecito de trabajo de por vida por la patilla. Mirad esta noticia y ahora hablamos. El PSOE despide a una trabajadora del Ayuntamiento de Zaragoza para dar un sueldo a la jefa de prensa de Pilar Alegría. Rebeca Muñoz, que trabajó con ella en el Ministerio de Educación, cobrará 55.000 euros como asesora municipal para hacer campaña por el PSOE. ¿Y quién es esta señora a la cual le han dado ese puesto de trabajo? Pues es la jefa, o era la jefa, de Pilar Alegría,
fue la misma persona que estaba junto con Pilar Alegría en el famoso parador de la Putoneta. ¿Os acordáis del parador que supuestamente Ábalos dejó hecho una birria después de estar allí montándose una orgía con no sé cuántas prostitutas que había importado de Valencia en una furgoneta porque no le gustaban las de Teruel? Pues esta señora también estaba allí. Curiosamente no ha dicho absolutamente nada y curiosamente, después de no decir absolutamente nada, le cae este trabajo de puta madre. Pero es que en el Partido Socialista se lo reparten todo entre amigos, incluido las auditorías externas. ¿Sabíais que el Partido Socialista había contratado una auditoría externa para que auditase las cuentas del Partido Socialista y viese si había o no había financiación ilegal? ¿Sabíais eso? ¿Y sabíais que esa auditoría externa dijo que no había absolutamente nada raro y que estaba todo perfectamente? Pues ya hemos... Pues mira tú por dónde, que ya ha salido quiénes eran esos auditores externos. Un ex asesor de la Moncloa y un candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial, autores de la auditoría externa encargada por Sánchez, que niega la financiación ilegal del PSOE. El presidente del gobierno anunció el encargo coincidiendo con la dimisión de Santos Cerdán por las revelaciones de la UCO sobre el cobro de comisiones en obras públicas. Vamos, que literalmente le encargaron esta auditoría supuestamente externa y supuestamente independiente a unos amiguetes suyos. Unos amiguetes suyos que ya verás tú como dentro de un tiempo les sonríe la fortuna y obtienen un trabajito de maravilla en la administración pública pagados por Pedro Sánchez. Y si lo hacen con las auditorías externas, imagínate lo que hacen con los contratos públicos que se dan a dedo. Porque antes de fin de año, Pedro Sánchez ha adjudicado a dedo 20.000 millones de euros en contratos de defensa. Mira esta noticia porque yo no me la explico. El gobierno despacha a dedo 20.000 millones para proyectos militares en una semana. La Dirección General de Armamento y Material adjudica 19 licitaciones negociadas sin publicidad para cerrar proyectos estratégicos de defensa. Curiosamente, una de las empresas más beneficiadas por estos contratos a dedo ha sido Indra. 20.000 millones de euros, que por supuesto no va a pagar Pedro Sánchez, que este es otro de los problemas de la democracia. Que un gobierno, teóricamente, gobierna durante 4 años y a los 4 años tiene elecciones y puede que continúe, puede que no. Y sí, puede que el gobierno continúe o puede que no. Pero las deudas que deja ese gobierno y los contratos que ha firmado ese gobierno siguen vigentes. Así que estos 20.000 millones que ha adjudicado Pedro Sánchez por su puñetera cara, se los va a tener que comer el siguiente que gobierne. Y mira, hablando de comer, quienes se han tenido que tragar sus palabras han sido los de la Dirección General de Tráfico, que al final tienen que dejar que los triángulos sigan vigentes. No pueden prohibir los triángulos después de todos los vídeos que están saliendo de las puñeteras balizas V16 que no sirven para nada. Aquí tenéis el escrito por el cual se autoriza que se utilicen los triángulos además de la baliza V16. Y recalco lo de además de la baliza V16, porque la baliza V16 sigue siendo obligatoria a partir de mañana. A partir de mañana tendrás que llevar la baliza V16 porque te lo dicen tus amos y los triángulos por tu propia seguridad, porque los triángulos sí son efectivos. Unos triángulos colocados a una distancia alertan a los conductores de que hay algo. La baliza esa no se ve una mierda. Y es que cualquiera puede comprobarlo. Se ve menos la puñetera baliza que los intermitentes de emergencia. Y además, si estás en una curva o si estás en un sitio sin visibilidad, no se ve absolutamente nada, mientras que los triángulos los puedes colocar antes de la curva para que los conductores vean que algo pasa. Y si te pensabas que en lo único que te ibas a gastar dinero tontamente es en la baliza esta que no sirve absolutamente para nada, te equivocas. También te vas a gastar más dinero en los peajes porque ya se han aprobado las subidas. Transportes aprueba el alza de las tarifas de los peajes para 2026. Así suben los precios en cada autopista. A partir del próximo 1 de enero subirán en función de los conductores específicos de cada concesión. Vamos, ya os lo avanzo yo, entre un 2 y un 4,68% dependiendo de la autopista. Eso es lo que vas a pagar de más en los peajes. Así como si no pagases ya suficiente impuestos, tienes que pagar peajes. Y oye, que está muy bien el argumento ese de que es que hay que mantener las autopistas para que estén en buen estado y tal y que cual. Pero es que eso se tendría que hacer con los impuestos. Que se pagan una puñetera barbaridad de impuestos. Que hoy en día tener un coche es un hijo tonto que lo único que hace es pagar impuestos. Que si impuesto de matriculación, que si el IVA al comprarte el coche, que si el impuesto de circulación, que si las multas que te clavan por entrar en algún sitio que te dicen que no
puedes, que si los impuestos a la gasolina, impuestos, impuestos y más impuestos, no hay suficiente para mantener las puñeteras autopistas, que además hay que cobrar peajes y hay que subirlos todos los años. En fin, vamos a una noticia económica que ya os anticipé yo hace unos días, pero que ahora nos lo dicen desde unas estadísticas muy chulas. El 52% de los españoles se plantea vender los regalos que no le gusten estas navidades, según Wallapop. El 52% se plantea vender los regalos que no le gusten las navidades, pero es que hay algunos que, como reciben el ticket, no van a tener ni siquiera que venderlos. Van a poder ir a la tienda y descambiarlos, o con un poquito de suerte que les devuelvan el efectivo, que es lo que querría la mayoría de gente. Y esto es algo que lo voy a repetir varias veces. No hagáis regalos tontos. No hagáis regalos tontos a gente que os importa un pimiento, simplemente por cumplir, porque es una mierda que se queda ahí en un sitio, o va a la basura, o se vende en Wallapop, o se descambia, o lo que sea. Si haces un regalo, que sea un regalo útil para una persona que de verdad te importa. Esto de hacer regalos porque, ay sí, me acuerdo que yo le tendría que regalar algo a esta persona, porque pues no le regales nada. Si te lo has tenido que pensar tantas veces, no le regales nada, y mucho menos una mierda que no va a necesitar. Dinero que te vas a ahorrar tú, y así de paso la otra persona tampoco se ve comprometida a luego tener que hacerte a otro regalo de mierda a ti. Y en noticias internacionales os quiero poner un fragmento de una entrevista de The Gref a Nayib Bukele. Y os la quiero poner porque es algo que me toca muy de cerca, ya que yo también soy youtuber. Yo os la pongo y ahora hablamos. ¿Por qué decidiste, Nayib, recibirnos? O sea, yo tengo respeto a lo que hago, tengo respeto a lo que he hecho en mi vida, pero me sorprende mucho como creador de contenido estar aquí. Y siento que no muchos países del mundo quizás tienen ese respeto a lo que nosotros hacemos. Una vez me preguntaron lo mismo y te voy a dar la misma respuesta. Y lo eché del recinto. No, claro. Una vez me preguntaron lo mismo y les di la misma respuesta. Yo les decía que antes, tú no te acuerdas, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 28, si no me equivoco. Ok, entonces no te acordarás. Pero antes, el control de la comunicación lo tenían los medios. Entonces, ¿sí queremos? Vamos a ver, sí. Canales de televisión, los periódicos, le llamaban el cuarto poder. En una democracia hay tres poderes. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la gente decía, como especie de broma, que el cuarto poder, que era igual de poderoso que el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eran los medios de comunicación. Ellos se autollamaban el cuarto poder, porque influían la política tanto como un congreso. Sí. Entonces, ese cuarto poder existía porque ellos tenían el monopolio de la comunicación con el pueblo. Un político podía pararse en una plaza pública y hablar al pueblo. Pero en la plaza, ¿cuántos llegarán? Sí. Llegarán, no tenía esa respuesta, 50,000 personas si tiene éxito la convocatoria. Pero si un país, ¿qué población tiene España? Pues 50 millones. Cerca de 50 millones, sí. ¿Cómo podía un político hablarle a 50 millones de españoles, o en el caso de Salvador incluso a 6 millones de salvadoreños, sin medios de comunicación? Era imposible. Un político podía pararse en una plaza pública sin ningún problema, o hablar desde un balcón, y iban a llegar 10,000, 20,000, 100,000 personas, pero imposible llegar a 6 millones. Entonces el monopolio de hablarle al pueblo lo tenían los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales, realmente el político o el funcionario puede hablarle a toda la población sin pasar por el filtro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en una cuenta más. Tú tenés Canal 4, es una cuenta más de Twitter, una cuenta más de Facebook, una cuenta más de Instagram, una cuenta más de TikTok, una cuenta más de YouTube. Y si tú ves el peso que esas cuentas tienen, es muy pequeño ahora. Entonces tú ves incluso medios de comunicación fuertes, de países fuertes, dejemos los seguidores, porque muchas veces tienen seguidores por default, como que bueno, voy a seguir esto. Pero si tú ves el alcance de sus publicaciones, son ínfimas. Y si tú ves el alcance de tus publicaciones, o el alcance de publicaciones de personas como tú, de streamers, de youtubers, es 10, 20, 100, 200 veces más que un medio de comunicación. Si hay presidentes, o mejor dicho, la mayoría, 99%, hacen una conferencia de prensa para tener 20 medios de comunicación que van a transmitirle a, qué sé yo, entre todos, a 2, 3 millones de personas, ¿por qué no hacer lo mismo con alguien que le va a transmitir a más personas, de 2 o 3 millones?
Pues sí, no me tiene sentido. Desde el principio que empezaste a gobernar, ¿tenías ya tus redes sociales? Sí, claro. Tenemos básicamente 4 redes sociales que son las que más usamos, que es X, TikTok, Instagram y Facebook. Pero hoy usamos Facebook. Yo sé que para muchos jóvenes... Para algunas personas como yo, Facebook... Facebook, para ti, sí. pero hay mucha gente en Facebook. Ahí siempre muchísima gente, claro. Yo pensaba que ya no. Lo dejé de usar un tiempo, o bueno, no sé yo, pero mi equipo siempre lo subía, pero yo dejé de monitorearlo, pues. Pero de repente veo que empieza a subir. Digo, bueno... ¿Quién utiliza Facebook? Hay mucha gente. Sí, volvió, tal vez, no sé, tal vez los boomers ahora tienen más acceso a internet. Sí, pero como streamer todavía no te ves. Todavía, ¿no? No. O sea, abriendo un directo en Twitch o en Kick todavía. Sí, hacerlo como una cosa especial de una vez, sí, claro. Hacerlo cierre como profesión, no, claro, no. Sí, sería raro que un día abrieras directo jugando Fortnite. Sería un poco impactante. Sí, claro, se puede hacer una vez, pues. Creo que pudiera ser gracioso hacerlo una vez, definitivamente, no siempre. Bueno, si un día te animas, yo puedo intentar ganar la partida contigo. Bueno. Para que quede un streaming. Lo que pasa es que el streaming, como es en directo, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Sí, claro. Yo por eso de viaje. Bueno, pero eso qué es, ¿no? Claro, es lo bonito también de lo que hacemos. Y es que Nayib Bukele se ha dado cuenta de esto. Nayib Bukele se ha dado cuenta de que los influencers a día de hoy tienen más influencia que los medios de comunicación. Que a los medios de comunicación ya solo les hacen caso gente que está anclada en el pasado, normalmente gente mayor, que yo sé que habéis mucha gente mayor que no veis ni los medios de comunicación, ni la televisión, ni nada de esto. Pero hay muchos que siguen haciéndolo. Y los jóvenes ya no lo hacen, así que el futuro son los influencers. O somos los influencers, no sé yo si meterme en esa categoría. Pero esto tiene un lado oscuro, porque al igual que se terminó comprando a los medios de comunicación, ahora los partidos políticos ya están comprando a los influencers. Hay influencers que reciben dinero directamente de partidos políticos y otros lo hacen indirectamente, en plan de, bueno, te hacemos una colaboración, bueno, pues te contratamos para esto, bueno, pues te damos un trabajillo de esto otro, y eso cada vez es más frecuente, así que hay que tener mucho cuidado con los influencers. Yo sí te puedo decir que no cobro nada de ningún partido político porque yo no quiero nada de ninguno, ni siquiera de Vox, que es el partido al que voto, que por cierto, aquí tengo la pulserita. Pues yo no aceptaría dinero de Vox, porque yo, cuando tengo que criticar a Vox, lo critico, porque no lo hacen todo perfecto. Aún así, me siguen pareciendo los mejores, y mientras me parezcan los mejores, los seguiré apoyando. Y la frase del día de hoy es: ten cuidado con esos hipócritas que te desean un próspero año nuevo y luego votan a Pedro Sánchez.